Así que, bienvenidos, chicas y chicos, a la sesión 7, cálculo superior. Así que vamos a visualizar el tema de plano tangente y vector normal. Ujú. Entonces, ¿qué es esto del plano tangente? Bueno, yo les había comentado en su momento, ¿no? Tendremos que recordar la derivada direccional. Por consecuencia, también vamos a tener que recordar, muchachos, porque la derivada direccional, recuerde que tiene dos ingredientes. ¿Cuáles son los dos ingredientes? El, el gradiente de mi función y un vector director. Ujú. Entonces, ¿esto cómo lo podemos visualizar? Pues si tenemos una superficie, yo ya se los había comentado. Entonces tengo una, ay, Cristo Redentor, a ver. Ajá. Tengo una superficie, ¿no? Entonces, y aquí tengo un punto, y aquí tengo un vectorcito que parte del origen. Entonces, yo traslado, ¿no? Aquí este vector para generar una tangencia, ¿verdad? En producto punto con el gradiente. En su momento yo no les expliqué lo que era el gradiente, muchachos. El gradiente viene siendo el vector normal al punto que se encuentra aquí. Entonces, al hacer ese producto, al hacer el producto punto, me da el valor de la tangencia, o sea, cuál es su nivel de inclinación en esa dirección como tal. ¿Ok? Pero me parece que se los había comentado que hay infinitas direcciones, porque yo puedo tomar un vector para esta dirección o para esta dirección o para un montón. Entonces, muchachos, si yo empiezo a hacer como todas las posibles direcciones, ¿qué se va a formar? Bueno, lo que usted puede formar entonces es un plano. Ujú. Entonces, uno habla de un plano tangente que tiene contenida todos los vectores directores. Ujú. Y acuérdense, muchachos, por álgebra lineal, que el vector tangente tiene un único vector normal, ¿verdad? Que es el vector que apunta en un punto, ¿verdad? En un punto, porque pues defina un punto y ahí pues apunta para arriba y ese es el vector normal, ¿verdad? Ahora usted me puede decir, no, profe, hay otro, o sea, cuando apunta para abajo, pues bueno, muchachos, es cuando le multiplicas una constante, ¿no? O sea, si este es el vector normal, llamémosle n, otro vector normal también podría ser alfa n, donde alfa, ¿verdad? Es un real distinto de cero. Entonces, bajo ese principio, ¿verdad? Porque si no obtenemos el vector nulo y ese no necesariamente es, bueno, no es nada en realidad. El vector nulo no es normal de nadie. Entonces, muchachos, eso significa que yo puedo alargarlo o acortarlo tanto como yo quiera o ponerlo en dirección negativa, que eso va a seguir siendo normal. Perdón. Entonces, esto es lo que me relaciona el plano tangente. ¿De acuerdo? Es como tener todas las posibles direcciones que yo pueda tener en ese punto. ¿Estamos claros? Ok. eh, ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es su ecuación? Em, voy a escribir, es una generalización de la derivada direccional. Ujú. Contiene todas las direcciones. En el sentido, muchachos, porque esto es importante, em,
como que contiene adentro los vectores, ¿verdad? Pero esto con sumo cuidado, como si yo viera el vector como como un segmentito, ¿verdad? Porque acuérdense que el vector como tal es una dirección, ¿sí? Em, una dirección y ¿cómo se llama? Y una anchura, ¿no? Pero no necesariamente, muchachos, está ahí ubicado. Acuérdense que el vector puede estar ubicado donde quieran. Entonces, esto es importante que sepan, muchachos, que no es como que adentro tiene todos los vectores, porque los vectores no son elementos que están ahí en el espacio como tal, sino que es una dirección y tiene una anchura como tal, pero puede estar ubicado en cualquier lugar del espacio, ¿verdad? Entonces, más bien podríamos decir como todos los segmentos, si se podría decir. O si definimos una recta, ¿no? Con todos esos posibles vectores, entonces podemos decir que contiene a todas las rectas que tienen como vector director, pues la dirección de la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, en eso quiero resumir cuando digo contiene todas las direcciones, pero yo quiero pensar que entienden que es como que está ahí contenidas las direcciones, pero que sepan que no es correcto, no es que contienen, no se pueden contener los vectores. ¿Está bien? Ok. ¿Y eso cómo se escribe matemáticamente? Ajá. ¿Cuál es su ecuación? ¿Cuál es su ecuación? Porque acuérdense, muchachos, que em, un plano, muchachos, tiene por ecuación AX más BY más CZ igual a D. Ujú. Esa es una ecuación de un plano. Entonces, yo necesito encontrar los coeficientes correctos A, B, C y D que hacen que aquí se genere la tangencia en el punto en el que yo estoy. ¿Cómo hago eso? Bueno, cuando usted tiene una superficie por ecuación G, X, Y, Z igualado a cero, y usted calcula el gradiente, que sería parcial en X, parcial en y parcial en Z. Cuando usted tiene eso, entonces resulta, muchachos, que la ecuación cartesiana del plano tangente es parcial de X evaluado bueno, ¿cuál es su ecuación? En el punto, ecuación, en el punto P, que podemos decirle X0, Y0, Z0. Sería entonces parcial en X evaluado en X0, Y0, Z0, los que valgan, ¿verdad? O sea, evaluado en P, multiplicado por X. Esto es esto, muchachos, no es un vector, esto es un escalar, ¿ok? Porque yo tengo la función que es escalar, aunque está en varias variables, es escalar. Calculo la derivada de alguna de estas tres y esto me sigue dando escalar, esto no me da un vector. Entonces, esto es un producto normal y silvestre, ¿ok? Más parcial en Y con respecto al igual al punto y parcial en Z. ¿Igualado a qué cosa? A el producto punto, esto es muy importante, producto punto del gradiente evaluado en P con el punto en el que estoy, producto punto. Ujú. Hago la aclaración, muchachos, porque, digamos, yo podría igual aquí ponerlo a multiplicación, que no pasa nada, pero aquí sí me interesa que entiendan que aquí hay un producto punto, porque esto es un vector y esto es un punto, que también el punto lo podemos ver como un vector. Y esto, el producto punto, acuérdense que me da escalar, ¿sí? Me da escalar. Entonces, por eso es que queda ahí y ya están los coeficientes A, B y C, y D, perdón, que me establecen cuál sería ¿cómo se llama? El vector tangente. Ajá. Y esa sería la ecuación. Eso es, muchachos, en caso en que la superficie esté escrita de manera implícita. O sea, yo tengo a Z adentro.
¿Qué pasa cuando la superficie está escrita de manera explícita? Disculpa, mam, Hola, disculpa. Antes de que pases a la siguiente parte, yo ¿sí? tuve una interesante conversación con el profesor acerca de ese último punto, el gradiente evaluado en P por P, porque era un Sí. punto multiplicado por un vector. ¿Por qué dices que se puede expresarlo con un vector? Porque vos puedes poder ver el punto, vos puedes ver el punto como el vector director de este menos el vector 0, 0, 0, o el vector nulo. Ujú. Acordate que un vector necesita, no, perdón, yo te lo estoy escribiendo mal. Ajá, así. Un vector, para definir un vector, usted puede tener Necesita dos dos puntos, puntos. ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, yo defino a P y al 0, 0, 0 y ahí tendría mi vectorcito. Entonces, es la forma para visualizar los puntos como vectores, ¿sí? Eso es un poco trampa, pero Sí, y digamos que la respuesta corta. La respuesta larga, joven, es que los vectores no son flechas que tienen dirección y anchura, que es lo que les he venido diciendo. En realidad es mentira. Me parece que eso lo visualizamos en álgebra lineal. Un vector es un elemento que está dentro de un espacio vectorial. ¿Y qué es un espacio vectorial? Bueno, son los elementos que satisfacen conmutatividad, asociatividad, que tienen y un 8 elemento. propiedades más. Es correcto, todas esas cosas. Si usted tiene un campo, ajá, un cuerpo matemático, que eso pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser en puntos en R, en R2 o en R3, por eso es que los puntos los vemos como vectores. Todos esos satisfacen esas propiedades, entonces le llamamos vectores. De hecho, un polinomio es un vector. Ujú. Una función también la podemos ver como vector. Son muchas cositas que podemos verlos como vectores, Juan. Entonces, por eso es que sí, pero esta es la forma rápida de decirle un punto es un vector, pero la forma corta, la forma larga en realidad y correcta es los puntos satisfacen un espacio vectorial, por consecuencia también son vectores. Satisfacen un espacio vectorial en R3 o bueno, en Rn, depende de donde estén. No sé si con eso les respondo. Sí, no, porque ya perfectamente, sí. Como ese espacio vectorial tiene que satisfacer aquellos 8 axiomas. Eran 8 o 9, no me acuerdo. Es correcto, que de hecho se pueden resumir en que saca escalar y separa suma, pero Ujú, sí, ok, es correcto, eso mismo, listo, gracias. con todo gusto. Ok, ¿qué les decía? Ah, bueno, superficie cuando está escrita de manera explícita, o sea, es una z igual a un x y y. Hay una forma también para definir el, muchachos, perdón, yo no les escribí quién es el vector normal. El vector normal es el gradiente, ujú, pero lo puedo escribir más a fondo, no pasa nada. Eh, Sería parcial en x evaluado en p también otra vez multiplicado, y esto es muy importante, multiplicado por x menos x0, ¿ok? Más parcial en y evaluado en el punto. ¿Quién es x0? Es la coordenada x del punto P, chicos. Ujú. La parcial en y evaluada en el punto, producto por, y aquí hay un corrimiento, eso es muy interesante, que hay un corrimiento de y con el valor en el que estoy calculando, igualado al corrimiento de z menos z0. Ahora, algo interesante que ustedes podrían preguntar es por qué no calculo la derivada, ¿verdad? En Y, perdón, en Z. Bueno, muchachos, porque Z está despejado, entonces cuando yo derivo Z ya es 1, ¿verdad? Entonces por eso no está multiplicada aquí. Ujú. Esta es la ecuación en el punto P. Entonces tienen dos opciones. Si la ecuación es implícita, usan esta fórmula. Si la ecuación es explícita, usan esta fórmula. Ujú. Y el vector normal, pues es el vector gradiente en ese punto. Ujú.
Dudas. Ok, esto es parte teórico, ¿verdad? Nada del otro mundo. Vamos a empezar a hacer entonces ejercicios. Entonces consideremos una función explícita. O sea, cuando yo tengo ya de una vez f igual a y solo x y y, esto lo podemos llamar como z. Ujú. Es igual, muchachos, esto es lo mismo que cuando yo les ponía a ustedes, bueno, yo no, en mate general, ¿verdad? O lo que sea. Esta vaina, ¿no? Y ustedes dicen, esto es y, es lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando hay una letra ausente es porque es esa letra que está en término en función de las otras dos. ¿Ok? Entonces, ecuación de superficie F. Superficie F, superficie S. Encuentre la ecuación cartesiana del plano tangente a S en el punto R, que R va a ser 1 menos 1 y 2. Que ese punto está dentro de la superficie. Podemos verificarlo, que está en la superficie, ¿verdad? Si yo cambio 1 y menos 1, pues me va a quedar 4 menos 2, o sea, 2. Entonces está bien. ¿Qué pasa si el punto no está en la superficie? Pues no tiene sentido que yo calcule el plano tangente, porque el plano tangente solo tiene sentido cuando está en un punto dentro de la superficie, muchachos. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Porque está escrito de manera explícita. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, muchachos, la derivada parcial en x, que sería menos 12x. Necesito la parcial en y, que sería menos 2y. Ujú, estoy derivando estas, ¿verdad? Nada del otro mundo. Ok. Entonces, ¿cuál sería la ecuación del plano? Ecuación del plano sería, bueno, y necesitamos evaluar, ¿verdad, muchachos? Si evalúo en el punto, es cambie la x por 1, cambie la y por 1, por menos 1 y cambie la z por 2. Profe, si no hay letras, ¿qué hace? Pues no la sustituye, no pasa nada. Entonces cambie solo la x por 1. Entonces en esta daría menos 2. Y si cambio aquí la y por menos 1, menos 2 por menos 1 me daría 2 positivo, ¿verdad? Y ya. Entonces la ecuación del plano, ¿quién sería? Sería la parcial evaluada en el punto multiplicado por x menos x0 más f de y evaluada en el punto con el corrimiento de y corrimiento de z. ¿Ok? Esto ya lo calculamos, da menos 2. Esto sería x menos 1, porque si quieren lo puedo anotar, muchachos. Este sería x0, este y0 y este z0. Ujú. Más 2 por y más 1 igualado a z menos 2. Y esta sería la ecuación del plano, muchachos. Sí es sencillo. Dudas. Bien. Ejercicio 2.
consideren la superficie S de la ecuación XYZ cuadrado igual a XZ. Y P como 118 que pertenece a la superficie. Podemos verificar, ¿verdad? Que si yo cambio 1, 1, entonces me queda Z cuadrado igual Z, donde me quedaría que Z es igual a 8. Entonces está bien, muchachos. Bueno, puede valer 2 o 0 o 0 u 8, pero o sea, 8 es una solución. Entonces este punto pertenece a este, a esta superficie. ¿Ok? Calculen. Creo que no es necesario que ustedes lo verifiquen, muchachos. Podría pasar tal vez que por error de typeo, a la hora de imprimir el examen, puede que el punto no satisfaga. Entonces, todos los cálculos que hagan son innecesarios. Entonces, ustedes podrían rápidamente verificar y si no lo cumple, pues ahí por un reclamo, ustedes dicen, profe, es que vea, no, el punto no funciona. ¿Bien? Bien, ¿qué hacemos? Porque este es implícito. O sea, yo no tengo despejado Z. Ok, error número 1, tratar de despejar Z. Esto no es admisible, muchachos. ¿Por qué? Porque tengo un Z cuadrado. O sea, voy a necesitar una raíz. Bueno, aparte que aquí hay lineal, entonces tendría que completar cuadrados. O sea, completar cuadrados se vuelve altamente engorroso. Y luego habría que calcular una raíz y eso sale con positivo y negativo. O sea, hay dos funciones. Dos funciones. Entonces no es práctico. Vamos a trabajarlo de manera implícita. Yo entiendo, muchachos, que ustedes, dentro de la costumbre que tienen de tener las letras despejadas, tentación del diablo será que ustedes Digamos, despejen. Sí, digamos ahí, por ejemplo, ¿por qué no se podría dividir a ambos lados? que por Z me dices. Sí, digamos, en esa ecuación en particular, ¿por qué no se podría dividir? Entonces tendrías que hacer dos casos. El Caso caso donde z uno, es igual a 0. Exacto. exactamente. Entonces ese es el punto cero. Pero ese sería X, bueno, no es un punto únicamente porque son todos los pares ordenados X, Y, 0 que satisfagan esa ecuación. Y son todos, de hecho son todos. De hecho es el plano en sí. ¿Sí lo visualizas, joven? Porque si yo Sí. sustituyo Z por 0, la ecuación, entonces no importa lo que valga X y Y. O sea, si yo dibujo eso, yo sé que de fijo, toda esta gente está. Toda la del plano abajo, todo el piso está. ¿Qué falta? Falta dibujar lo demás. Entonces, otra vez tendrías dos casos, joven. Entonces, vuelve a hacerse otra vez, digamos, tendrías que hacer dos cálculos. Uno para el plano XY y otro para la ecuación Cuadrados. que te queda despejada, que sería, digamos, Z igual a 8 sobre XY. Pero sí puedes hacerlo, pero a sabiendas de que tendrías que hacer dos casos, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. ¿Ok? Entonces, para evitar hacer esos dos casos, lo hacemos de manera implícita. Definimos una función grandota igualada a 0. Entonces, simplemente pasamos todo lo que esté a un lado a restar y entonces ya queda igualado a 0, ¿verdad? Esa sería mi ecuación. Vean que esta ecuación depende de x, de y y de z. Entonces, vamos a calcular el gradiente. Calculamos el gradiente y ¿qué me queda? La derivada de x sería z cuadrado. Y es, ¿por qué, verdad? Porque estos son constantes. Esto es constante, entonces esto se anula. La constante de esto es lo que le queda aquí multiplicado, la de la y, pues. Entonces sería xz cuadrado. Y esto se anula, ¿verdad? Y la derivada de z sería 2z multiplicado por todo esto. Entonces 2xyz. Y la derivada de 8z sería 8. Ese sería el gradiente. No era dividir menos derivada de x, ¿Cómo? derivada de x. No era la otra definición que era
No, Si la no, coordenada en joven, X era porque, no, porque lo estamos haciendo como gradiente, no como parcial de z con respecto, no, es diferente. no. Yo decía que la derivada en Z era menos derivada de F Sí, sí, con sí, respecto a X sí, sí, entre pero la derivada con respecto a Z, y así. correcto, pero no estamos buscando la derivada de z, joven, eso es la derivada de z. No, la Estamos derivada buscando direccional. la derivada de toda la función con x, con y y con z. Yo sé, pero todavía Sí. estoy. Que tengo, Ah, ya entendí. No, no lo confundas. Porque cuando escribimos esta función, el gradiente permite que z es como una variable independiente. ¿De suave, acuerdo? suave, pero voy a ver cuándo era que se hacía eso entonces. Eso, principalmente en derivación implícita o cuando tenés una cosa. Es que en esos casos en particular, joven, no calculabas el gradiente. Suave. Estoy viendo a ver cuándo era. Pues sí. Sí, sí, tranquilo. Había un caso en el que sí. Yo creo que no. Hay unos casos que. el- es cuando es sobre el plano que se hace eso. ¿Sobre el plano, joven? ¿A qué se refiere? Es que yo veo que a veces sacaban un gradiente de dos componentes. Ah, claro, pero, o sea, vos dices solo un X y un Y, eso es porque Z igual a, No, ajá, pero esa es implícita. O explícita. Ah, esas son las explícitas. ¿o será que es cuando fijo un Z a lo que se referirá? Igual son diferentes, igual creo que así como está bien hecho, porque le tienen Sí, que decir la derivada Z dependiente de X y Y, o gradiente Z, Es correcto, sí, pero. es correcto. y así O usted no le sea, está diciendo eso, está diciendo la F grande entre todas esas, no es implícito. sí, es, es correcto. Debería especificarme el ejercicio, porque digamos, si yo te lo hubiera puesto aquí agregado, como Ah, que aquí sí. yo digo, esto define a Z como función implícita. En ese caso sería la que yo dije. Ahí sí se tiene que hacer, es correcto. Ahí sí. Voy a ponerlo como en rojito. Como Y además función. le van a poner un triangulito con un paréntesis de X, Y. Si no se lo ponen así, le ponen eso. Es correcto, le tiene que poner como Z, Z, X, Y, es correcto. Entonces, como Aunque el función, enunciado de la pregunta no lo ponía, no decía ni lo uno ni lo otro. Digamos, si no y nos dicen nada, asumimos que es como lo no, estamos haciendo. es correcto, joven. Si no me dicen es porque la función no depende, no hay dependencia, por así decirlo. No hay una función que depende una de la otra. Entonces Ok. derivas Ahí se común haría y silvestre. directamente. Correcto, correcto, Ok. correcto. Bien, muy bien. Me parece que es fundamental tal vez aclarar Sí, pero esas ¿cuál sería la diferencias, diferencia, digamos, muchachos. a nivel Sí. conceptual? O sea, a nivel práctico la diferencia es sacarla, la diferencia sería el procedimiento, pero a nivel conceptual, digamos, Es porque ¿cómo se entonces, interpretaría? sí, es porque entonces Z es una función que, y un momento, tienes razón, ¿cuál es la diferencia? Yo he visto que a veces sacan unas que cuando lo evalúan en un punto, yo he visto que la hacen con tres componentes.
No sé, es el gradiente. Ok, Pero joven, pero cuando lo usted, hacen usted con... sí es consciente de que porque usted, ok, supongamos que la función es implícita. Hay una de R2 Entonces, y una de R3. Esa es la sí, diferencia. sí, es correcto, pero esta función es en R3. Sí. Esta función es en R3, aunque Z dependa de X y de Y. Entonces, supongamos que la función es, es implícita. ¿Qué debería ir aquí entonces? Porque yo lo que estoy poniendo aquí es la parcial en Z, ¿cierto? Sí. Y sé, porque usted lo que me plantea es, yo no sé si poner esto, o las dos. Y, Sí. y Hay eso, una... Sí, esa es la sí, que... sí, yo soy consciente, pero joven, no sé si ve que estas dos cosas son diferentes. De Sí. hecho, como usted define esto, usted lo define como menos parcial de Esa es la que X yo le estaba entre diciendo. parcial en Z. Sí, pero ¿por qué pongo esta? No debería poner esa, porque esa es parcial de Z con respecto a X. Sí. No, no sé si me entiende, joven, porque, o por qué esta tendría más derecho a ponerse aquí sobre esta. Es que el gradiente, como lo define, es la parcial de cada una de las letras, ¿sí? Sí. El- Y el- aquí, que quiero que observe, joven, porque, o sea, lo que quiero que me entienda es que Z puede también tener derivadas parciales, pero yo no estoy poniendo la no derivada lo sé. parcial de... Que Sí, te decía, en las consignas semanales, en los materiales semanales viene como pero me va a decir que le ponían alguna de estas, aquí, adentro, en el así, gradiente. las que eran así. Es que se sacaba el gradiente Z. Ajá, el gradiente Z, sí. El Gradiente de gradiente Z no es Z, lo mismo que gradiente, no. Ahí está arriba, gradiente, para eso se puso lo rojo. Le tiene que sí, sí, especificar por eso Z Pero es de rojo. X y Y. es de hecho es diferente, no, no, los dos son diferentes. Y este serían completamente diferentes, porque vea que este tiene solo 2 dimensiones y este tiene Yo tres sé, dimensiones. yo soy consciente de eso, Sí, pero como, sí, digamos, en un sí. problema, ¿cómo me pedirían eso? En un problema, ¿cómo le pedirías? Lo que le ¿Cómo sabría que pedirían. me están pidiendo una y no la otra? Ah, ya entendí, claro. Usted más bien lo que dice es ¿por qué no? Yo creo que sale igual. Hagámoslo. No estoy Pero seguro. porque saldría igual Hagámoslo. si es en 2 dimensiones. Porque yo describo a Z en 2 dimensiones, pero ¿cuál es la tercera dimensión? Z. Ah, igual al final lo que vamos a sacar es la ecuación cartesiana del plano, entonces Es no cambia tanto. correcto. Y usted lo que va a obtener entonces sería parcial, que si no me equivoco sería parcial de esta, que ese sería el primer coeficiente multiplicado por X menos X0, este otro coeficiente multiplicado por Y menos Y0, y luego igualado a Z menos Z0. Estoy casi seguro que eso es lo que se hace, o sin corrimiento, pero no estoy del todo seguro, joven. Sí. Entonces yo había visto que había dos formas de calcular Sí, de el plano hecho, tangente, por eso. perdóneme, joven, Mm, que lo interrumpa. Es así. Es más, me arriesgo a decir que no del todo porque aquí debería ir multiplicada no, la derivada de Z es Z. Eso no gana nada. Derivada de Z es que es función implícita. Mm, no es función explícita. Aquí debería ir multiplicado algo más, joven. Es que había dos casos. Cuando era la función g diferencia, cuando era una función diferenciable de Sí, las tres componentes, igualada a cero. sí, Se sacaba de una correcto. forma. Que es Que, esta que, que que les estaba era la escribiendo. derivada con respecto a cada una de las Es componentes que eso es el multiplicada gradiente, por las correcto. componentes. Correcto. Igualado al gradiente, igualado al punto. Correcto, Por pero eso eso no por el es punto. este gradiente. Ujú. Sí, ese que estoy diciendo es con el gradiente del que se está sacando. La Es otra es si correcto. tiene ecuación z igual a una función de x, Exactamente, y, exactamente. sea implícita, aunque sea implícita. No, aunque esa es explícita. Esa es explícita. Ujú. Déjeme ver, joven, para ver si hay casos.
casos en donde definen planos tangentes cuando hay implicidad, pero no me suena. No me suena. Podría deducirlo del vector, del grande. Déjeme ver. Por el chat, ahí pasé. G de Z evaluado en... Este es el vector, qué curioso, queda de manera negativa. Queda de manera positiva. ¿Por qué queda de manera positiva? Aquí está. Sí, sí, joven. Pasa y resulta, si usted tiene esta función, pero Que esto es tiene que ser explícito. explícito. Ah, tiene que Esto ser explícito. es correcto, es explícito. Entonces uno define una nueva función como z menos z de x0, pero lo que yo observé es que ellos definen el vector normal, que es el principal vector con el cual yo hago el plano tangente, como menos parcial en x, menos parcial en y, coma 1, ¿verdad? Porque la derivada en z sería aquí 1. Pero es el único caso, joven. Es que el tema está en quién tiene que ir multiplicado con respecto a parcial en No, z. profe, sí que acaba de haber un caso donde Z está implícito, pero igual le sacan el, el gradiente a Z. El gradiente de Z. ¿Y qué ponen en el coeficiente de z? Le ponen 1, me va a decir. No, lo hacen de dos componentes. Ajá, ajá. ¿Y cómo queda el plano Digamos, tangente? es una superficie. Sacan el gradiente. Sacan una recta tangente. Se lo voy a enviar, profe. Está bien. Pero rectas tangentes sí puede haber teorías implícitas, pero en planos. Es correcto. Es que en planos, quiero pensar que sí ha de existir. Lo que pasa es que mi duda en realidad queda en qué tiene que ir aquí. Porque yo lo deduzco de aquí, muchachos. Yo lo deduzco de esta ecuación. Ujú. Entonces, no importa porque yo puedo hacer el producto punto nada más con la coordenada 1 y 2, entonces esto está bien. Pero el tema es cuando yo derivo esto, ¿qué hago? Porque yo tengo una función, eso es como que yo les diga aquí, o sea, yo tengo una función. Lo que le Ah, ya envié. entendí. Sí, no, joven, ya, no, no. Eh, eh, ¿Por dónde, joven? Ah, Por el chat de Teams. ajá, ajá. Correcto, es lo que le mencionaba. Pero vea que esto, Pero vio el ejemplo que le envié. sí, sí, pero esto. Qué interesante. Sí, solo es una recta tangente. Sí, sí, solo no hay plano tangente. Claro, y ya sé por qué, pero por qué, por qué ese ejemplo? No entiendo. ¿Por qué se lo envié? No, no, no porque me lo envió, no. Porque es que ahí no está calculando el plano. Sí, yo sé, pero. Sí se está dando cuenta que lo que calculan es nada más la Yo recta, sé, ¿verdad? pero ¿por qué en planos eso sería? No, no podría suceder. Y ya entendí por qué. Porque z es una función que depende solo de x y de y. No hay tercera dimensión. O sea, es solo una curva. Una curva implícita. Ah, es diferente cuando es como, digamos, un sólido. Es que, digamos, Exactamente. no hay Z repetidas en esa parte.
Exactamente. No, que pueden haber z repetidas, no pasa nada, joven. Lo que pasa es que si yo digo z en función de x y de y satisface esta ecuación, simplemente es una curva Ah, en el espacio, yo sé, pero pero curva igual. ahí está x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Ajá, Que eso es una entonces, esfera. correcto, correcto. Sin embargo, yo defino en el punto en el que estás, yo defino una curva que pase por ese punto. ¿Sí? Que, bueno, quiero pensar que es el Ah, dibujito que está ahí. No sé si lo ve, joven, que es como la curvilla ahí, la semicircunferencia que se forma. sí, sí. ¿Sí me comprende? Ah, sí, que lo está sacando sobre la semicircunferencia, digamos. Es correcto, es correcto. No sobre la semiesfera, sino sobre la semicircunferencia. Ujú. Sí, y eso se debe en realidad, joven, porque yo solo puedo tener una recta tangente, no un plano tangente. O sea, entonces yo calculo la recta tangente y la ¿Y curva por qué que no puede pasa tener sobre esa, plano tangente ahí? porque entonces ya no vería z en función de x y de y, sino que veo a z como variable independiente. Ah, ok. Entonces, cuando es plano, siempre se toma. No, no plano, puede ser también en el espacio, joven. No, me refiero a cuando es un plano tangente lo que se está buscando. Ajá, siempre va a Siempre se toma ser, con la decisión de tres es componentes. correcto, porque ambas, las tres son independientes, es correcto, es correcto. Estoy viendo. Tipi. Sí, ya estoy viendo a ver. ¿Sabe? Es de la misma manera, joven, como usted puede ver. Esto describe, digamos, x, no sé, raíz de 1 menos x cuadrado. Esto describe una semicircunferencia, ¿verdad? Esto. Sí. Pero esto describe una circunferencia completa. Ajá. Ujú. Aquí solo hay una letra, pero está en R2 igual. Aquí tiene dos letras, pero está en R2 igual. Uno está escrito de manera explícita y otro está escrito de manera implícita. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, joven. Por eso, si yo solo calculo solo voy a tener la recta tangente. Que de hecho, igual la recta tangente yo la puedo deducir del plano tangente. Es más Aunque sencillo el hacerlo. ejemplo que le envié no se podía despejar el z sin tener que partir eso en dos Ese es el ecuaciones. problema. Es correcto. El que Es le envié, correcto. entonces, ¿por qué lo sacaron con dos componentes y no tres componentes? Y no con tres componentes, porque, bueno, no sé si es porque, Porque se sacaron una recta, tal vez. ajá, pero no me queda claro porque el ejercicio inicia así como muy concho, vamos a calcular la recta tangente, ¿no? O sea, no sé realmente desde un inicio si lo que había que calcular era solo el plano o solo la recta. La recta. Ujú. Quiero pensar que únicamente lo que me piden es la recta, ajá, que de hecho esa no es la única forma, ¿verdad? Hay otra forma de calcular la recta, que es a partir de expresiones paramétricas, que es de esta forma. Sí. ¿No? Que de hecho ahí también se salen dos formas. Hay una en que la componente en z suave para verlo. Sí, Que el eso. componente en suave, no. Sí Hay un mismo. corrimiento en x0, multiplico por la parcial en x, esto es cuando es de manera explícita, y le sumo el z0, o sea, también hay un corrimiento en z. Esa es la recta en x, entonces hay solo parcial en x, si lo ves, solo hay parcial en x, y puede haber otra recta que es parcial en y. Ah, sí. Y bajo ese principio, joven, yo sí estoy calculando únicamente una parcial, entonces yo sí puedo definir una parcial para cada una, ¿sí? Y que como Y es en un punto ahí sí se puede tomar una parcial. Entiendo. deme un momento, joven, porque espérese, porque vamos a ver qué es lo que usan ellos. Y es el producto punto entre estas dos vainas. Supongo que eso es lo que hacen, el producto punto entre esas dos vainas.
Y lo definen de una forma interesante, joven. Es que al menos en Cosa. lo que, como yo lo había leído, no lo había encontrado así. O sea, que de manera implícita lo hago, lo cual tiene todo el sentido. Hago el producto punto del gradiente de z por el vector. ¿Sí es el vector? No, no es el vector, no es el vector p. ¿Quién es 1,1 entre raíz de 2? Vector, es el vector unitario. Sí, 1,1 es el vector unitario, pero ¿por qué divido entre raíz de... Ah, claro, porque lo No, normalizo. por el raíz de 2 para que sea Claro, unitario. claro, sí, está normalizado. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero ¿por qué uso 1,1? ¿En cuál? Ah, porque la dirección es 1,1. Claro, 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 claro. Sí, ¿En sí, sí, cuál? sí. Sí, sí. No, no, lo que estoy leyendo es cuando calcula la pendiente de la recta tangente, joven. El Claro, ejemplo. sí, ya entendí. Aquí lo hacen de manera primitiva, ¿verdad? O sea, defina la pendiente y teniendo la pendiente, pero esto es solo la pendiente, ni siquiera la recta, ¿verdad, joven? Qué interesante. Sacaron la pendiente. Sí, Este solo es la un. pendiente. Y la pendiente, fíjese que Ahí solo lo puse hace en una dirección. Ujú, en una dirección. No, no lo puedo hacer generalizado. O sea, y ahí en realidad, de hecho, es derivada direccional. No, esto no es derivada direccional, joven, ahora que lo pienso. Sí, gradiente, sí, yo creo que sí. Hay un. Hay No, un subíndice, eso es derivada direccional. sí, sí. Pero Sí, yo estoy viendo, claro. yo estoy viendo en el otro, en donde sacan vector normal, Sí. ahí sí se usan X sobre G sub Y, digamos. De X sobre Coma X. G. Le voy a enviar, o sea, saca el vector para definir, no sé si la recta tangente o el plano tangente. Recuerde que el gradiente es un vector normal, ¿verdad? Sí, Entonces yo puedo definir también el vector normal sobre una recta. Entonces tengo varios gradientes. Tal vez no sé si es joven que está viendo un gradiente para uno y para otro y lo que está confundido es cuál gradiente es el de cuál. sí, ¿Me explico, Carlos? sí, sí. Entonces, sí, porque a mí me parece que esto es para derivadas Ah, directas. cuando se hace G, cuando se saca GX sobre GY, la componente en Z es 1. Exacto. Sí, sí, ese es un vector normal particular que tiene la Sí, componente porque en. yo hago Pero como son, si pero fuera por así. alguna razón son positivas en lugar de negativas. Sí, esa parte a mí no tampoco me quedó claro por qué eran positivas en vez de negativas. Creo que es igual porque no influye, porque lo que hace es que cambia la dirección, Sí, por ¿verdad? el lambda, no Sí, sé, por el lambda en porque la ecuación, si lo o por el ves G de parámetro. Z sobre G de Z, también ahí va a quedar X. este menos, entonces es como que saco un menos y para que no me quede viendo para abajo, lo paso para arriba. Creo que es por eso que quedan ambos, todos positivos. Sí, sí, Carlos. Sí. Bien, más dudas, no más dudas. Entonces para sacar plano tangente mejor, nada más. El plano tangente es con el gradiente, es correcto. Y a mí me parece, sí, a mí me parece Gradiente. que lo único que estaban calculando con eso no era plano tangente. Era, bueno, de hecho no lo es. Es Aunque sí, derivada la parte que direccional. lo que le envía primero el plano tangente, Eso sí está eh, bien, pero esos sí, pero son, eso es cuando, ahí sí es diferente cuando es implícito. El que le envía es implícito, ¿verdad? Perdón, explícito. es implícito. Sí, el que le Es, envía que si sacaba el G sub X, y el la segundo derivada con caso, respecto a Z cuando dice era z cuando es igual a explícito. fxy, eso sí es explícito, es correcto. Ok, gracias. Con todo gusto. Y ahí es cuando se usa uno en la componente de Z. Exactamente, exactamente. Bien, muy bien. Gracias. Con todo gusto. A ver.
Ok, muchachos. Entonces vamos a terminar de calcular, pues. ¿Qué hora es? Ok. Vamos a calcular el plano tangente. Rápidamente. Necesito evaluar en este punto, en 1, 1, 8. Entonces, sustituyo a X y por 1 y Z por 8. 8 al cuadrado, 64. Igual sucede en el otro lado. 2 por 8, 16. 16 menos 8, 8. Y si calculo el producto punto, perdón, sí, producto punto, o sea, 64,8, que esto no es del todo correcto, muchachos. Aquí debería ir, aunque sea un transpuesta, ¿verdad? Porque no, o sea, no funciona así, ¿verdad? Es fila y columna, pero bueno, no importa. Eso sería 64 por 1 más 64 por 1 más 8 por 8. Eso es 3 veces 64, de donde obtengo 192. O sea, Entonces, ¿cuál sería? ese prima que puso ahí, que es. No importa, joven, en realidad es simplemente gajas míos, pero era transpuesta, era lo que le quería decir. O sea, lo correcto cuando usted multiplica es que usted tiene un vector transpuesto, no un vector, o sea, no pueden tener que este sea fila y este también sea fila, eso no es correcto. Si este es fila, este tiene que ser columna, si no, no puedes hacer el producto. Matemáticamente no es correcto lo que le quiero decir. el pro- ¿Sí me explico? pero el producto. Pero el producto punto. Sí, Pero claro. no se hace dos vectores de la misma dimensión y que. Sí, sí, pero lo correcto es que usted hace este Ah, por primera fila por primera columna, ¿sí? sí. Y luego Multiplicación de matrices. exactamente, exactamente. Pero aquí esto no es del todo correcto. Eso es lo que le quiero decir. Pero uno hace trampa, entonces uno, digamos, como que él dice, sí, Sí, yo está lo estaba bien. viendo como vectores, no como matrices, por eso. Sí, sí, Sí. pero los vectores son casos particulares de las No matrices. ponen Son Esto, matrices, matrices. básicamente, Si, pero una si por se una. tratan como si uno la trata como matriz, sí tiene que ponerla una fila y otro como correcto, columna. Ya. correcto, correcto. Pero Sí, sí, sí. sí, digamos que ahí está el Porque tema. tiene que ser transpuesto. Bien. Porque si uno tiene, digamos, la cantidad de filas de una tiene que ser la cantidad de columnas de la otra y así. Exactamente. Pero sí, Gracias. de hecho, yo nunca he visto, con todo gusto, yo nunca he visto que lo escriban como debería escribirse, que debería escribirse con la transpuesta. Supongo que es porque definen, o también es que lo que ellos pueden hacer, se lo pasan por el RAW y dicen, defino el producto punto de esta manera y listo. Juega, y está válido. Pero bueno, vamos a continuar. Chicos, ya tengo esto, entonces pues simplemente sería 64x más 64y más 8z igual a 192. Estos coeficientes salieron de aquí, muchachos, ¿verdad? Voy a ponerle colores estratégicos. Ujú. Ese sería el plano tangente. Bien, bien, muchachos. Dudas. Vamos a pasar entonces con la parte de clasificación de puntos críticos. Bueno, ¿qué era un punto crítico, muchachos? Un punto crítico, recuerden, es aquel punto que anulaba la derivada. ¿Recuerdan? Eso era un punto crítico. Entonces, ¿cuál es la generalización de la derivada visto como un vector? El gradiente. Entonces, un punto crítico no, voy a escribirlo correctamente. Considere S una superficie y G
su ecuación. Ujú. O sea, G depende de X, Y, Z. Y está igualada a 0. Entonces, P es un punto crítico. Si cuando usted calcula la derivada direccional, perdón, la derivada direccional, no, perdón, cuando usted calcula el gradiente en el punto P, da exactamente el vector nulo. ¿Ok? Esto es un abuso mío, muchachos, abuso de notación. ¿Por qué? Porque es innecesario. Esto es un vector evaluado en un punto, sigue siendo vector. Entonces, si lo igualo a 0, este 0 es en función el 0 vectorial o el vector nulo, no escalar. Entonces, es importante que sepan eso. ¿Ok? Entonces, un punto es crítico cuando anula el gradiente. O sea, cuando es el vector nulo. ¿Ok? Ahora, existe una clasificación. Ujú. Si se considera f una función que solo depende de 2 dimensiones, solo vamos a calcular el caso de 2 dimensiones, o sea, puede ser un z bien, x, y, y P es un punto crítico. Entonces, definiendo, no, y definiendo el discriminante, que ¿cuál es el discriminante, muchachos? Vamos a llamarlo como D sub 2, el cual corresponde a eh, la parcial de orden 2 en X multiplicado por la parcial de orden 2 en Y menos el cuadrado de la parcial primero en X y luego en Y, que es lo mismo que Y y X, ¿verdad? Eso satisfacen ciertas funciones, cuando son continuos y toda la vaina. Entonces, si yo defino ese discriminante, muchachos, entonces, y P es crítico, entonces, F alcanza un mínimo local en P, es decir, P es un mínimo si el discriminante es positivo y además la segunda parcial evaluada en el punto también es positivo. Bueno, el discriminante evaluado en el punto, ¿verdad? Esto es importante, porque esto es una función. Esto es una función que depende de X y de Y, entonces tiene que ser sustituido en el punto. ¿Ok? ¿Se puede subir un poco? Sí, Juan. Un poco ¿Qué más tanto? para el título. Ahí. Muchas gracias. Y por cierto, ¿por qué puso la palabra abuso ahí? De abuso Es un abuso de notación. de notas. Ah, porque es como redundante. Es Ah, redundante porque esto es un vector. Entonces, claramente, si lo igualo a 0, es porque es el vector nulo. No puede ser otra cosa. ok, Ujú, gracias. ujú. O sea, bien lo pueden quitar si quieren. Entonces, uno tiene que entender que el 0 es el vector nulo, no otra cosa. Alcanza un máximo local, les decía. Si el discriminante sigue siendo positivo, pero la segunda parcial en P es negativo. Y F, no, perdón, y P es un punto silla. Si el discriminante es negativo. ¿Ok? Algo importante, muchachos, y lo voy a poner como nota. Nota. Si el discriminante es igual a 0,
el criterio no decide. O sea, yo no puedo clasificar el punto crítico. Yo no sé si es un máximo, un mínimo o un punto silla. Si el discriminante es igual a 0. ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo único que yo conozco, porque nunca he visto un cálculo analítico, bueno, sí he visto cálculos analíticos, pero son como muy exquisitos. O sea, son casos muy particulares y lo que hacen son cosas jaladísimas del pelo. Lo que se me ocurre es, muchachos, una parte de optimización por medio de intervalos, y para eso se definen otro tipo de operadores, son muy específicos, o hacerlo por medio de aproximaciones, como encontrar cuál podría ser el mínimo local, el máximo local, o hacer pruebas para ver dónde podría encontrarse. Pero estos son casos muy raros. Entonces, en realidad nunca se van a encontrar, o sea, no van a encontrar casos en el que el discriminante sea igual a 0. Este discriminante, muchachos, me ayuda a definir si es un máximo o un mínimo, ¿ok? Perdón, el discriminante me ayuda a saber si alcanzo un extremo, o sea, o es máximo o mínimo, o si no, si alcanzo un punto silla. Un punto silla, muchachos, sucede en el caso en que yo tengo, vamos a ver si lo puedo dibujar. Mitad de la papita Pringles y la hipérbola. Es correcto. Entonces aquí, si lo ven, de guava me salió, de verdad, yo no entiendo ¿Qué cómo lo cosa? logré. Yo creo que digo Aquí el tengo compañero. la papita La papita, Pringle. la papita Pringle. La papita Pringle o la silla, ¿verdad? El caballito. Aquí justamente, muchachos, justamente se encuentra, se anula la derivada direccional se anula, o sea, su pendiente es completamente 0, pero en una dirección es positiva y en otra dirección es negativa. Entonces, eso sucede cuando hay un punto silla y es cuando el discriminante es negativo. Entonces, no es ni máximo ni mínimo. ¿Ok? ¿Cuándo es máximo o mínimo? Bueno, el mejor ejemplo, muchachos, es en una elipse. En una elipse, ¿verdad? Entonces, aquí hay un máximo y aquí abajo hay un mínimo. Entonces, aquí el discriminante sí es positivo. Este discriminante me ayuda a definir si el punto es un extremo o no. Y la segunda derivada con respecto a X me ayuda a definir, para los casos de los extremos, si es un máximo o un mínimo. De la misma manera, muchachos, como cuando veíamos en cálculo 1 el caso del criterio de la segunda derivada, ¿se acuerdan que decíamos, si es positivo la segunda derivada, entonces es un mínimo, si es negativa, entonces es un máximo? Es la Pero eso misma no iba justificación. asociado todo ese cuento a la concavidad Sí, de la... claro, joven, y de hecho véalo, porque aquí hay una concavidad, digamos, negativa y aquí positiva. Entonces, sí, es lo mismo. Sí, porque yo me acuerdo que lo tenían uno haciendo tablitos y haciendo... Es Calculen la correcto. primera, la segunda y hagan en una gráfica. Lo que pasa, joven, es que aquí no es una concavidad, más bien sería como una montaña, ¿verdad? Porque es como un bulbo, ¿lo ves? Mm. Entonces, o sea, si la burbuja se hace así, ¿verdad? Hay una curvatura, el problema es que hay burbujas, porque aquí también hay concavidad, ¿verdad? Entonces, esta concavidad es negativa, pero aquí es positiva. Entonces, en realidad lo que pasa, joven, es que necesita que ambas tengan la misma dirección. O sea, que en X y en Y sean ambas negativas y en X y en Y sean ambas positivas. Eso es lo que tiene que pasar para que haya un máximo y un mínimo. Ujú. Que tengan el mismo valor. ¿Y esto qué me lo define? Me lo define estas vainas de acá. Ujú. No, perdón, el discriminante. El discriminante me ayuda a saber si estas dos maes de acá tienen el mismo signo. Entonces, como esta me ayuda a saber si tienen el mismo signo, solo escojo una, esta. Entonces, si es positiva, pues es un máximo. Si es negativo, es un mínimo. Si el discriminante es negativo, implica que es porque sucedió esto de acá. Ujú. Y bueno, eso sería la clasificación de puntos críticos. No, voy a dejarlo, no importa.
Entonces ahí tengo las dos concavidades. Hay una concavidad en X y otra concavidad en Y. Y bueno, eso. Vamos a hacer ejercicios. ¿Cómo estamos de tiempo? Se nos va a acabar el tiempo. Em, lo más tedioso en realidad va a ser calcular las segundas derivadas porque se vuelve muy largo. Entonces voy a hacer... Pero no se supone que la derivada de ¿Sí? fx. Ah, cierto. No, no, sí, que son iguales. Esta. Ah, ¿Ibas sí, a decir? Sí, esas sí, son sí. iguales. Sí, esas son iguales. Por eso está elevado al cuadrado, Juan, porque es Ujú. como que está multiplicada por la otra. Ok. Entonces, ejercicios. Clasifique los puntos críticos, si es que los tiene, ¿verdad? Los puntos críticos, porque podría no tenerlos, de z igual a 4x. De hecho, es muy interesante cuando no los tiene, muchachos. Eso es muy, muy, muy interesante. O sea, eso significa que no hay ningún vector que anule el gradiente. Entonces lo que uno tiene que analizar es ver el comportamiento, hacer planos osculadores. Es una vaina rarísima. Miren qué cosas. Agradezcan al Señor que ustedes jamás lo van a hacer. Entonces, bueno, hay que calcular la parcial, el gradiente pues de z. Y este gradiente Ahora sí es, se hace el que yo decía, ¿o no? no, jóvenes, es explícito. Porque vean que aquí Ah, no sí, la ya vi. z está despejada. Z Entonces, está despejada Po- completamente. de hecho, muchachos, siempre va a ocurrir esto y si no ocurre, usted va a tener que despejarlo. ¿Está bien? Porque siempre va a tener que tratar los casos en que puntos críticos estamos calculando, solo van a ser para funciones que dependen de dos letras, no de tres. Entonces no va a haber derivación implícita. ¿Está bien? Esto es altamente fundamental. Entonces, aquí no hay derivación implícita. Es correcto, no lo hay. Una deri- Bien, una entonces derivada común y corriente de toda la vida. es De los... correcto, o sea, un vector de derivada de X y derivada de Ah, Y sí. como el silvestre. Es correcto. Entonces, bueno, vamos a ver. La de X sería Positivas. 8, ¿cómo? Positivas. O sea, sin cambiarle el signo. Ah, La sí, sí. derivada. Ah, sí, sí, sí. Sí, parcial en X y parcial en Y, común y silvestre, sí, sí. Y parcial en Y sería menos X más 2Y. Sí, no, no, no. Es que eso se hace, joven, cuando usted tiene que definir una gran función y entonces tiene que definir la derivada de X entre la derivada de Y. Joven, si usted lo piensa, yo puedo definir una gran función también. Entonces le va a quedar 4x cuadrado ¿Qué le menos quieres? xy más y cuadrado menos Visto que más z. bien lo que se hace es al revés, dejar la z positiva y pasar toda la izquierda. Le va a dar igual. Y entonces, si usted deriva x, es esto. Y si le divide de la parcial en z, es 1 o menos 1, depende cómo lo vea. Entonces, si lo pone así, le va a dar menos 1. Entonces, anula este menos con este menos y le va a quedar solo esto. Ujú. Ok, gracias. Entonces, sí, es lo mismo, que quiero que sepas lo mismo. Em, ok, necesito esto igualarlo al vector nulo. Entonces lo resuelvo como un sistema, ¿verdad, muchachos? Bueno, esto tiene que ser igual a y esto tiene que ser igual a x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, y es 8x. Entonces sustituyo aquí y ¿qué me da? Me da 2 por 8x igual a 8. De donde concluyo que 16x es igual a 8. No, perdón, 8 nada, no sé qué estoy escribiendo, Willis. X tiene que ser 0. Entonces sustituyo la X por 0 y la única forma para que 2Y sea igual a 0 es que, o lo sustituye aquí, ¿verdad? También, 8 por 0, 0, entonces Y también vale 0. Entonces solo hay un único crítico. Solo hay un único crítico, el 0, 0. Que necesitamos clasificar a ver si es máximo, mínimo, puntosilla. Entonces, necesito la parcial doble en X.
Entonces, derive esta otra vez en X, eso me da 8. La parcial doble en Y sería 2. Y la parcial doble en X y luego en Y, ¿quién sería? O sea, deriva ahora esta en Y, eso daría menos 1. Entonces, el discriminante, perdón, sería 8 por 2 menos, Suave, ¿sí? porque ¿Sí? menos 1, pero es... Porque ya derivé con X. Ahora derive este con respecto a Y, joven. Sí, pero... Ah, ya. Pensé que le está... Ya con razón, ya. No sé por qué estaba derivando la otra derivada con respecto a Y. No, más bien esta la derivarías con X y te devuelve Sí, a dar sí. menos 1, ¿verdad? Ujú. No, más Sí. bien, no sé por qué estaba sacando una derivada triple. Ah, Por ok. eso me está dando 0. Sí, no. Ya. Nada que ver. De hecho, algo interesante, muchachos, vean que el discriminante da constante. O sea, no depende de X ni de Y. Entonces puedo sustituir 0, 0, que no pasa nada. O sea, puedo sustituir el valor que me dé la gana. Va a ser 16 menos 1, o sea, 15. O sea, siempre va a haber un máximo, un mínimo en esta función, independientemente del crítico que sea. ¿Y cómo es el signo de este? Pues positivo, ¿verdad? Que también tenía que ser este positivo, necesariamente, si no, no funcionaba. Entonces, como ambos son positivos, ¿el crítico qué es, muchachos? Un mínimo. Exacto. Es un mínimo local. Ahora, para saber si es global, bueno, yo me arriesgo a decir que es global, porque es el único punto que se da dentro del dominio. Tendría que analizar el dominio. El dominio es R2. Lo podemos ver porque, perdón, es un polinomio lo que tenemos aquí. Entonces, me arriesgo a decir también que es un mínimo global. Pero uno habla solo de mínimo local y listo. O relativo. Está bien. Probablemente el máximo tenga que ser infinito, una cosa así. O, bueno, no. Podría ser que la función, digamos, sea como así Llega y hasta menos luego haga infinito. así. Sí, podría ser menos infinito. Bien, bien, porque yo no sé, podría ser que me entienden, que sea como un... Pero para esas cosas habría que ver la función. Es correcto, tendría que verla, es correcto, entonces no tengo forma. Vamos a ver si sustituyo menos infinito y menos infinito, ¿qué pasa? Este da positivo, menos y menos da más, con este menos da menos, y me queda infinito menos infinito. No puedo saberlo, no puedo saberlo. Entonces, di no, Es no, una de no. esas determinaciones de cálculo diferencial. Infinito más Sí, es infinito. correcto. Y sí, tendrías que calcular el límite. Lo que pasa es que el límite al infinito en varias variables es tediosito. Entonces eso no se calcula. Entonces, mínimo local. Se Como acabó la diría profe, historia. no es de Dios. Sí, sí, sí. Esas son cosillas que uno solo hacía una vez y ya, nunca más. Ok, vamos a ver ahora problemas de optimización como tal. Entonces, hay el punto, hay el punto del paraboloide. Pero optimización no está asociada con Lagrange. Sí, pero vamos a ver casos. Es que están tirando fuegos artificiales y no sé por qué. El quince es El mañana. 15. Sí, el 15 es mañana. Al punto. Y perdón, muchachos, me distraigo porque ya saben, ¿verdad? Yo no lo estoy logrando. Les pido una disculpa. Por favor, no pongan eso en la evaluación. Ay, muchachos, hablando de eso, ustedes ya hicieron toda la evaluación. Todos ustedes ya hicieron la evaluación. Porque vieron la cuiteada que nos pegaron. Sí, si no, por favor, háganla. Porque sí están de que, ay, es que casi nadie la ha hecho. Pero, em, el joven Lagrange se utiliza para varias variables. Entonces,
ahorita, como solo lo estamos haciendo para el cálculo del gradiente, también funciona. Entonces es lo mismo. Ah, pero a ver, ¿Sí? si usted me acaba de decir que son para varias variables, pero ¿qué son esos si no son varias variables? A verdad, sí tiene razón. Cuando agregamos z también. Sí, perdón. Sí, porque Lagrange forma ¿cómo se llama? El, qué tristeza, cómo me laguneo, muchachos. Este, un sistema de ecuaciones, pues, ¿verdad? Y se forma una matriz. Una matriz. Ujú. Entonces, es una generalización, joven. Ok. Pero sí, digamos, sí o sea, funciona igual. Digamos que Lagrange funciona cuando tenés una restricción todavía como más explícita. Tenés un intervalo en donde ahí no necesariamente se anula el gradiente. Entonces, hay que hacer otras operaciones, ¿está bien? Pero sí va, o sea, van de la manita cada uno. ¿Está bien? Esto es como caso particular Lagrange cuando no tiene restricciones, pues. Ya, qué Ujú. escándalo hace. Ok. Esto es un problema de optimización porque quiero que se imaginen, ¿verdad? O sea, yo tengo el paraboloide. Entonces, bueno, está centrado en el 0, 0, o sea, su vértice es el 0, 0, más 2, o sea, tiene un corrimiento de 2, entonces subo 1, 2, entonces aquí. Entonces ahí sube el paraboloide, ¿verdad? Listo. Em, y el punto 2, 2, 2, 2, 2, 2 está por aquí. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos puntos de acá del paraboloide es el que está más cercano al 2, 2, 2? ¿Cuál es? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Definamos una función que me establezca la distancia entre el paraboloide y el punto. O sea, ¿cómo hago eso? Pues haga la distancia entre dos puntos, porque esto lo puedo ver de manera paramétrica, ¿verdad? Como un x, y, z, donde es x, y x cuadrado más y cuadrado más 2. Entonces, si hago distancia entre puntos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, más z menos 2 al cuadrado. O sea, a esto le quito 2 al cuadrado. Entonces solo me va a hacer esta vaina de acá, ¿verdad? Deje de copiar mi fórmula y la distancia entre los puntos. Joven, pero es uno menos el otro al cuadrado. X. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Poco, pues así, casi no se usa. Sí. Casi no. Bueno, digamos que son más bien dos vectorcitos, ¿verdad? Digamos, tengo u y v. La distancia entre u y v sería entonces la raíz de eh, entrada 1 menos entrada 1 al cuadrado, más entrada 2 menos entrada 2 al cuadrado, más etcétera, hasta la entrada enésima menos la entrada enésima al cuadrado. Eso sería la distancia. Es Sí. una forma de definir distancia, en realidad. Esta es la norma euclidia. Hay muchas formas de definir distancia, en realidad. Dice yo, la mayor de las restas, esa será su distancia. Entonces, pues esa es la distancia infinito, por ejemplo. Pero bueno, son otros 100 pesos. Esta es la euclidia, la usual de toda la vida. Pitagórica también, no sé por qué le llaman euclidia, pero bueno. Entonces, muchachos, esta es la función que quiero que observen, que esa es una función d que depende únicamente de x y de y, ¿sí? Entonces, esta es la función que tenemos que derivar millones de veces para calcular su derivada, pues. Entonces, parcial en x, ¿quién sería? Pues sería un medio de la distancia otra vez, porque sería un medio y a este le resto un medio, entonces va para abajo.
y le multiplico ¿qué cosa? Por regla de la cadena, ¿verdad? Le multiplico lo de adentro que tenga x. Entonces va a ser derivar esto con respecto a x, que va a ser 2x. Este no tiene x, entonces adiós, y este sería más 2 por... No, perdón, Willas, esto está muy mal. Es 2 por x menos 2. Ahora sí. Por regla de la cadena, que la derivada de esto es 1. Ahora sí. Más 2x cuadrado más y2 al cuadrado, multiplicado por regla de la cadena, la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Todos los fuegos artificiales se los gastaron hoy. Qué impresionante. Ok, y si igualamos a 0 esto, muchachos, porque necesito igualarlo a 0, acuérdense, pues entonces este mae se anula. Este mae se anula. Y yo puedo sacar un 2 a factor común, entonces también se anula esto y se anula esto, ¿verdad? Entonces al fin y al cabo me quedan x menos 2 más, este 2 no sé por qué lo puse, eso no va ahí, más 2x multiplicado por x cuadrado más y cuadrado, igualado a 0. Análogamente la derivada parcial en y, eso sería un medio de 2 dividido entre la distancia es esta función, pues, Willas, ¿verdad? La voy a poner para que no se confunden, que no crean que es constante, por 2y menos 2 más 2x al cuadrado más y cuadrado por 2y. Entonces se obtiene casi la misma ecuación. Ok, ¿qué puedo hacer? Porque tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, resulta, muchachos, que x y y no satisfacen la ecuación. ¿Por qué? Porque si yo cambio la x por 0 y la y por 0, me queda que menos 2 es igual a 0, y entonces eso no puede ocurrir. O sea, 0, 0 no es solución. Entonces, asúmase que x y y son distintos de 0. Entonces podemos despejar, despejemos esto. ¿Qué vamos a despejar? Despejemos x cuadrado. Profe, ¿no puede darse el caso en que una sea 0 y la otra no? De momento vamos a asumir que ninguno de los dos son 0. Cuando lleguemos a la respuesta, Bueno, entonces nos vamos a asumimos dar cuenta, asumamos que que no pueden ser 0 al mismo tiempo, las dos. es correcto, asumamos que ninguno es de momento. Obtienes la respuesta, Sí, se asume. verificamos que la respuesta es única. Y entonces, por consecuencia, no puede ocurrir el caso que usted menciona. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, de hecho, bueno, si quiere también lo puede pensar, joven. Si x vale 0, entonces aquí, si x vale 0, menos 2 es igual a 0, entonces no puede ocurrir, indistintamente lo que valga y. En esta ecuación, ¿lo ve, Carlos? Sí, O sea, igual en x la igual otra. 0. No puede, no importa lo que valga y. Y si y vale 0, En la aquí, otra. exacto, indistintamente lo que valga x. Entonces, de hecho, no es solución ni tampoco estas, ni estas. X0 y 0y. Ninguna de esas es solución. Entonces, podemos asumir por completo que en ningún momento ni x y y van a anularse. Entonces, para despejar esto, porque tengo que pasar esto a dividir, es el tema. Entonces, para poder dividir, yo tengo que garantizarme que no se pueden anular. Entonces, de la primera ecuación que obtengo, obtengo que 2 menos x, perdón, que x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que 2 menos x entre 2x. Y de la segunda ecuación que obtengo, que x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que 2 menos y dividido entre 2y. Entonces, igualo cada una de estas. Lo voy a pasar al otro lado. O sea, obtengo que 2 menos x sobre 2x es lo mismo que 2 menos y
dividido entre 2y. Ujú. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que esas dos cosas sean iguales, muchachos? Con solo verlo, porque es la misma función. La Tiene que X ser y de Y. X, tiene que ser Y, X tiene que ser totales. Exacto, tienen que ser iguales, tienen que ser iguales. Entonces, sustituyendo en x menos 2 más 2x por x al cuadrado más y cuadrado, si cambio esto por x, entonces me va a quedar 2x cuadrado por 2, 4. Entonces me queda x menos 2 más 4x a la 3, ¿verdad? Porque x por x cuadrado, x3. Y bueno, ¿esto qué? Y esto es una cúbica, entonces hay que resolverla como cúbica. Déjenme que traerme la calculadora. Entonces vamos a resolver la cúbica. El grado 3 es 4, el grado 2 es 0, el grado 1 es 1 y el grado 0 es menos 2. Entonces, x vale 0.68939835, etcétera. ¿Sí? Entonces, análogamente, y tiene que valer lo mismo. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, este es el crítico. El crítico es, punto crítico, 0,68398835. Repetido otra vez. Ujú. ¿Qué falta? Sí, pues falta analizar, muchachos, que cada uno perdón, que cada uno nada, que el discriminante, cuál es el signo para saber si es punto máximo, mínimo, silla, y definir la segunda derivada para también saber el signo y saber si es máximo o mínimo, ¿verdad? Entonces, de este sistema que obtuvimos, muchachos, ¿verdad? Concluimos que la derivada parcial queda igual a 0, la derivada parcial con respecto a x, y la derivada parcial con respecto a y queda igualado a 0. Entonces vamos a volver a derivar. Entonces, parcial doble con respecto a x, ¿quién sería? Sería 1 más, y esto es una regla del producto, entonces sería primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Quién sería parcial de y? Sería 1 más y lo mismo, ¿verdad? Solo que con y. Y parcial con respecto a y, entonces sería derive esta con respecto a y ahora, entonces sería esto se anula, esto, esto es constante, entonces sería solo 2, la derivada de esto sería y, 2y, ¿verdad? 2x por 2y. Ujú. Entonces, el discriminante, ¿quién sería? Sería 1 más 2x cuadrado más y cuadrado más 4x cuadrado multiplicado por 1 más 2x cuadrado más y cuadrado más 4y cuadrado menos y la parcial al cuadrado
la parcial doble de cada una de ellas elevado al cuadrado, eso me da 16x cuadrado y cuadrado. Y si sustituyo en el punto crítico, no sé, voy a llamarle X sombrerito, ¿está bien? Evaluada en X sombrerito, bueno, da aproximadamente 19, 44, 66, etcétera, que sería mayor que 0. Y muchachos, podemos observar que esto siempre es positivo, ¿verdad? La segunda derivada siempre es positivo. ¿Por qué siempre es positivo? Porque esto es positivo, ¿verdad? Porque es 4x cuadrado más 1 es recontrapositivo. Entonces, ambos positivos, el punto crítico es... no, el crítico creo que usaba un asterisquito, muchachos. Me parece que era la notación de crítico. Voy a usarlo con asterisquito mejor. Me parece. Es un mínimo local. Mínimo local. Ujú. ¿Dudas, muchachas y muchachos? Yo tengo una duda, pero de cómo, ¿por qué canceló el 2D de arriba? Sería 2. Uy, la 2D. 2 por Abajo, la, más bien, joven. digamos, sí, arriba en lo que hizo más arriba. Aquí, joven. Porque Sí, esto está en el denominador, está igualado a 0. Entonces lo puedo pasar a multiplicar y se anula. Sí. sí. Otra duda, chicos. Entonces, recapitulando. Si me dan la función, pues comienzo a calcular las derivadas parciales igualadas a 0 y utilizo el criterio del discriminante junto con el signo de la segunda derivada para saber qué clasificación tiene este punto crítico. En caso de un problema de optimización, debo yo plantear la ecuación que me relaciona todo eso, la ecuación que debo optimizar, la ecuación que debo optimizar es esta, y a esta ecuación le calculo su gradiente, que cada uno el gradiente lo igualo al vector nulo, ¿verdad? Por eso obtengo estas ecuaciones. Y luego vuelvo a derivar cada uno de los valores resultantes para utilizar el discriminante, ¿no? Y eso me va a ayudar a saber la clasificación del crítico. ¿Dudas, muchachos? Bien, chicas, chicos, vamos a irlo dejando acá entonces. Ya la otra semana vamos a entrar, si no me equivoco, sí, bueno, vamos a continuar con optimización, o sea, vamos a ver Lagrange y ya vamos a empezar directamente con integrales dobles un poquito. Entonces, para que vean que ya vamos en pasos, ya estamos entrando, bueno, ya entramos, de hecho, a la parte ruda del curso. Entonces, por favor, aprovechen el espacio, ¿verdad? Les agradezco su asistencia, chicos. Que tengan linda noche y que la pasen bien. Chao, chao.